Buenos días, profesora. Hoy vamos a hacer el análisis del video tanto de la sesión 1, la sesión 2 y la sesión 3. Nosotros somos el grupo número 1 y en este caso nos hemos planteado el tema de una persona que se le dificulta controlar las situaciones de estrés. En lo que refiere a los integrantes, tenemos a nuestra compañera Roxana Pardo Porras, que ha tomado el papel de psicólogo y también nos ha ayudado con la parte del guión. A nuestro compañero Guillermo Jiménez Aspilcueta, que tomó el papel del paciente y también ayudó en la edición del guión. En lo que se respecta a Sheresade Roda de la Cruz, más adelante la van a ver analizando algunos de los casos. Se encargó del guión y también de la edición de los videos. Y quien está habla, Jean-Paul Salguero, que se encargó del análisis, del guión, de la edición y también tomó el rol del camarógrafo. En lo que respecta a la sesión número 1, en el inicio, a los primeros minutos del video podemos ver un saludo formal y cálido de parte del psicólogo al paciente. Esto se puede ver en el momento de abrir la puerta, también en el constante preguntar sobre la comodidad del paciente. Hay momentos en donde le pregunta si le gusta el sitio o si quiere cambiarlo. Hay también preguntas más informales como si le gusta que le llamen de forma formal o más informal. En lo que respecta a la presentación, tenemos que el psicólogo se presentó de manera adecuada, especificó el grado, el lugar de estudio, dónde se encuentra, entre otras cosas. Y también hay preguntas más informales como en qué estado anímico se encuentra, cómo estás, te sientes bien. También en lo que es actividad de rompehielo y la presentación hay preguntas entremezcladas de la etapa social, ya que hay preguntas enfocadas a la parte más recreativa en sí, ya que preguntas sobre qué tal el viaje desde su casa hasta el consultorio se le hizo fácil, no se le complicó. Todo eso sirve para amenizar más el ambiente. En lo que es la actividad rompehielo, el psicólogo utilizó unas cartas de colores con preguntas ya establecidas con el fin de amenizar igual el ambiente y entrar en un ambiente de confianza entre el paciente y el psicólogo, además de que una forma de aumentar los datos ya existentes para buscar fortalezas, debilidades, gustos y todo ello. En lo que es explicación del desarrollo, tenemos que sí se llegan a enfatizar qué es lo que se va a tratar en las sesiones, cuánto tiempo van a durar, sobre qué tipo de información se van a recolectar. Eso sí, por el tema de los videos y el tema de lo pequeño que es el formato, quizás no se pudo explorar un poco más. En términos de confidencialidad también se llegó a explorar la gran parte, que es el indicar sobre en qué consiste, sobre en qué momento se puede romper los términos de confidencialidad, y creo que se buscó el entendimiento entre el paciente y el psicólogo. Respecto a la parte del nudo, tenemos el motivo de la consulta. Acá el psicólogo hace preguntas más enfáticas, preguntando sobre si lo que escucharon en la llamada anterior, en la primera conexión entre el psicólogo y el paciente, tenía algo que ver o quizás era por otro rumbo. También hay preguntas sobre cuál sería lo mejor establecido para ella, cuál sería su estado anímico esperado, qué es lo que le causa problema, qué conductas, qué situaciones, qué sentimientos afloran a partir de ello. También tenemos negociación del problema, ya que anteriormente se estaba recolectando sobre qué tipo de dinámicas le gustaban. Si era una persona social, si era una persona cerrada, quizás le gustaba hacer actividades dinámicas o quizás algo más teórico. Entonces, con todo eso ya se estaba estableciendo. Entonces, las preguntas iban desde que entonces lo que buscas es tal y buscando el feedback del paciente. En lo que es preguntas de afrontamiento también se efectuó una pregunta para saber qué tal la situación desde que se enteró de la pregunta o se puso de forma consciente de su problema hasta el momento de la terapia, en la cual, al no conseguir una respuesta positiva, se tuvo que replantear la pregunta haciendo en qué situación, cómo lo ha hecho para no empeorar la situación. En lo que es dinámica pre-pregunta, podemos decir que se hizo un ejercicio de relajación, se tomó en cuenta el tiempo límite que teníamos. Eso sí,
quisiera recalcar que ese ejercicio lo podíamos haber repetido como 4 o 5 veces más, porque la idea era relajarlo. A ver, la empleabilidad de la voz estuvo bien, ya que fue una voz entre tenue y suave para que el paciente entrara en ese estado. Y la música empleada también estuvo buena. En lo que es pregunta milagro, también se empleó la técnica en todo momento, se llegó a efectuar y se llegó a obtener la información requerida, ya que nos especifica cuál sería el cambio más rotundo que tendría si se solucionara el problema. Además, ¿qué es lo que cambiaría en el entorno? En lo que respecta al desenlace, tenemos la tarea uno que va acorde y con la finalidad de lo que nos había dicho anteriormente, ya que el paciente alega que las dinámicas teóricas le aburren, ha estado en otros tipos de terapias en donde lo ha dejado por tema de aburrimiento o porque no lo podía utilizar a todo momento. Entonces se ha utilizado la fortaleza de que le gusta interactuar con las demás personas para ejecutarlo. Además de que es un ejercicio fácil de emplear en las primeras sesiones. Además de que se indica que si le funciona en el primer día, lo puede emplear durante toda la semana. Ahí por lo menos no le fuerza a seguir una terapia en sí. En lo que respecta a la despedida, se enfoca en elogiar el gran paso que ha hecho durante todo este proceso para llegar hasta acá y para poder hacer las mejoras. Ahora le paso con mi compañera Shelsa. Bueno, ahora vamos a ver el análisis de la sesión 2. Bueno, comenzamos con el inicio con el saludo frontal y cálido. Luego vamos a la búsqueda la búsqueda de búsqueda activa de mejorías, en el cual le preguntamos, ¿no? ¿Cómo ha ido en su semana? Si ha habido algún tipo de diferencia. Luego vamos a la que es la técnica de desconstrucción, bueno, de reconstrucción, ¿no? Donde también le preguntamos si ha habido algún suceso estresante durante esta semana. Luego vamos a lo que es la intervención secuencia problemática, en donde le preguntamos si hubo algún momento específico de la semana que ha sentido que ya no ha podido manejar las sensaciones de estrés. Y bueno, también le preguntamos en una pregunta de escala eh, para saber cómo iba su progreso. Le preguntamos si del 0 al 10 del problema del estrés, donde el 0 significa que sigue teniendo conflictos con sus compañeros y se estresa por los trabajos, y el 10 es el que ya no aparece el problema eh, y siente, o sea, y puede controlarlo, ¿no? ¿En dónde lo colocaría? Bueno, luego, bueno, le decimos lo que es el elogio terapéutico, en donde le comentamos que ha sido un logro, que ha logrado prevenir esas conductas antes de que aparezcan, y se nota todo el esfuerzo que está haciendo en la terapia. Bueno, luego se va a lo que es la prevención de recaídas, en donde le explicamos que va a haber momentos en el que vuelva a sentirse estresado de nuevo o quizás sienta presión en el trabajo. Y bueno, en estos casos es algo normal que no se debería asustar. Y luego vamos a lo que es la tarea 2, en donde se le deja otra actividad para la semana. Bueno, ahora vamos a hablar sobre en la sesión 3. Bueno, lo que hicimos fue buscar las mejorías para lograr identificar el progreso que ha tenido, junto con la pregunta escala, ¿no? Preguntándole, por ejemplo, qué ha mejorado durante la última sesión, cómo te fue con eso, cómo lo conseguiste, según la respuesta que nos daba. Luego le damos lo que es el elogio terapéutico, diciéndole, ¿no? Que podemos notar el gran progreso al momento de hablar de cómo se comprometió con las actividades durante las sesiones, además del tema de la pregunta milagro.
¿no? Por todo el compromiso que tuvo se le dio ese tipo de elogio. Y bueno, también le indicamos sobre las recaídas posibles que se va a tener a futuro, ¿no? Bueno, la repetimos que como la semana, como la sesión pasada es algo que no es algo lineal, que va a haber momentos donde caerás ante el estrés, pero bueno, es el momento de aplicar las herramientas que se ha dado durante las sesiones. Y bueno, buscamos denotar las proezas también con su propio compromiso. Eso sería todo. Gracias.